Vamos a estudiar la ejecución de crédito hipotecario. Nosotros tenemos en el 377, en numeral segundo, que uno de los títulos de ejecución es el crédito prendario inscripto con renuncia de los trámites del juicio ejecutivo. Entonces, ¿cuál es el objeto de este proceso? Es la satisfacción de un crédito que está garantizado con una hipoteca inscrita y en cuya escritura, porque la hipoteca va en una escritura pública, por referirse a bienes inmuebles, se haya renunciado a los trámites del juicio ejecutivo. ¿Y qué se pretende? Se pretende la realización forzada de ese bien hipotecado, eventualmente de otros bienes, pero limitado al importe del crédito garantizado. Y muy entre paréntesis el tema de ejecución de otros bienes, muy entre paréntesis por lo que vamos a decir. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la pretensión de ejecución de un crédito hipotecario? Esto, digamos, puede parecer, ¿por qué planteamos esto? Bueno, planteamos por el tema de la competencia. Recuerden que en la LOT se establece que una es la regla que fija el tribunal competente si la pretensión es de naturaleza personal y otra es si la pretensión es de naturaleza real. Mayoritariamente se entiende que es una pretensión de tipo personal contra el deudor. Sin embargo, minoritariamente se entiende, Civil Hamilton, Capozoli y Potier, pero esto solo en doctrina, que la hipoteca genera dos acciones, una real y otra personal, sin perjuicio de lo cual, digamos, la doctrina más moderna y el tribunal incluso de Quinto ha entendido que no evade el campo de las pretensiones personales con la discordia de un ministro que es el doctor Presa. Bien, ¿qué regímenes tenemos? Tenemos una ejecución de crédito hipotecario administrativa y tenemos ejecuciones de crédito hipotecario de tipo judicial. Dentro de lo que denominamos ejecución administrativa están las reguladas por la Carta Orgánica del Banco Hipotecario y la regulada por la Carta Orgánica del Banco de la República, del Banco Hipotecario extendida al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que consiste en un remate extrajudicial dispuesto por acto administrativo. Y en cuanto a las ejecuciones que transitan en la órbita judicial, estas hay que distinguir. Una es la ejecución, digamos, normal o habitual, que es la prevista en el 377, numeral segundo, que la estudiamos bajo el nombre de vía de apremio, porque lo que se pretende es la ejecución de una cantidad de dinero líquido y exigible, en base a, entre otros títulos, precisamente a un contrato de hipoteca, a un crédito hipotecario inscripto, con renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, y la otra ejecución judicial es la simplificada para vivienda, regulada por la ley 18.125. Vamos a analizar ahora la común, digamos, la ejecución hipotecaria común, que es la prevista en el 377. Vamos a ver únicamente qué particularidades tiene o diferencia con respecto a todo lo que se estudió para la vía de apremio. Lo primero que cabe anotar es que es un proceso autónomo, porque no tiene como antecedente ninguna actuación de tipo judicial. Cuando el acreedor hipotecario, el deudor, no le pagó, arranca, digamos, una vía de apremio sin tener como antecedente un proceso como es el caso de la ejecución de sentencia. Cuando vamos a una vía de apremio porque el título es una sentencia, tenemos para atrás un juicio que podrá ser un juicio ordinario, podrá ser un juicio ejecutivo, etc. ¿Cuál es el tribunal competente? En principio, la ley no dice nada, entendiendo que es una pretensión de tipo personal, el tribunal competente es el lugar de cumplimiento de la obligación. Artículo 21, digamos, obviamente va a ser el lugar de pago, no se van a aplicar las normas de subsidio del artículo 21, porque normalmente se establece en las escrituras de hipoteca que el lugar de cumplimiento de la obligación es el domicilio del acreedor.
sin perjuicio de lo cual es importante destacar que habitualmente se suele pactar la prórroga de competencia, con lo cual no genera mayores problemas este tema. En cuanto al título de ejecución, allí viene, digamos, todo un debate que no carece de trascendencia y que refiere a que y que tiene incidencia, digamos, en cuanto a qué pasa si ese bien hipotecado, una vez rematado, no da para satisfacer el crédito o la deuda. ¿Qué pasa? Y cuál es el trámite que sigue, ¿verdad? Y qué es, digamos, lo que está, y qué pasa cuando el crédito está parcialmente garantizado con hipoteca. Con respecto a los requisitos que tiene que tener ese título para la ejecución hipotecaria, hay que tener entonces presente que esa hipoteca tiene que estar inscrita, y si faltara la inclusión de la escritura de hipoteca, la vía a la que hay que acudir es a la del juicio ejecutivo, pero no la vía del premio. En cuanto a la renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, esta no se exige cuando se trata de hipoteca a favor del Banco de la República o del Banco Hipotecario, porque ya el legislador previó que en esos casos el deudor renuncia al beneficio de los trámites del juicio ejecutivo, pero si fuera con particulares y hay un deudor y un dador, es decir, hay alguien que hipoteca pero que no es el que ha contraído la deuda, en ese caso es necesario que el deudor consienta la renuncia a los trámites del juicio ejecutivo por tratarse, digamos, de un beneficio que otorga la norma procesal que es indisponible, digamos, a menos que se prevea especialmente, y la ley autoriza que se haga la renuncia, pero esa renuncia se tiene que concretar en una manifestación de voluntad, en un acto volitivo. El tema de la constitucionalidad de esta renuncia ya fue debatido y hoy se considera superado en cuanto a que nunca se ha declarado la inconstitucionalidad de un trámite de ejecución porque el deudor haya renunciado anticipadamente por esta misma razón, porque la ley autoriza a que se efectúe esa renuncia anticipada. Hay que tener presente la posibilidad de que estemos frente a una hipoteca cambiaria, que es aquellos casos cuando la hipoteca garantiza un título de valor. Esta hipoteca cambiaria ha sido admitida en cuanto a su validez y eficacia por la jurisprudencia y procede su ejecución en vía de apremio. En esos casos, lo único que hay que tener precaución es de adjuntar todos los documentos, el documento donde se consagre o donde, digamos, se cristalice la deuda, ¿verdad? Donde se represente la deuda, que va a ser o un vale o un conforme, etcétera, una letra de cambio, y el documento donde está la hipoteca, que va a ser obviamente una escritura pública. En algunos casos en particular, sobre todo cuando los bancos lo que pretenden es ejecutar un vale firmado por un cliente, normalmente detrás del vale hay un contrato de apertura de crédito bancario, que el vale lo único que hace es cristalizar ese crédito que tiene abierto el cliente para utilizar dentro de los parámetros que el banco previamente, digamos, establece en un contrato. En esos casos, decía entonces, hay que agregar el contrato de apertura de crédito bancario, hay que agregar el vale y hay que agregar la escritura de hipoteca. Con respecto a cuando se trata de perseguir, digamos, la ejecución de una hipoteca contra un fiador que no está alcanzado por el pacto de renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, se entiende que se puede ejecutar separadamente el vale, porque hay un fiador de la deuda, ¿verdad? Tenemos por un lado un deudor, tenemos por un lado un hipotecante, que es otro sujeto diferente, y por otro lado un fiador que garantiza, digamos, que da una fianza de esa deuda. Se podría ejecutar del vale
separadamente por vía de juicio ejecutivo y el crédito hipotecario por proceso de ejecución. Pero decía con respecto a este tema de la preparación de la ejecución, es importante que surja la legitimación del propio título que se va a adjuntar. Si esa hipoteca está constituida por un tercero que no es un dador, allí se discute a nivel jurisprudencial contra quién hay que, digamos, dirigir la demanda. Tribunal Quinto entiende que en el caso de que se trate de una ejecución de una hipoteca constituida por un tercero no deudor, se debería promover esa vía de apremio únicamente contra los hipotecantes. ¿Por qué? Porque dice se trata de la ejecución de un inmueble dado en garantía hipotecaria. En cambio, otra parte de la doctrina entiende que en realidad la ejecución no queda, no se acaba, el objeto de la ejecución no es simplemente la ejecución del bien hipotecado, sino que lo que se está tratando de ejecutar es un crédito que está garantizado con hipoteca, pero en realidad es un crédito. Lo que se procura es aquella suma de dinero líquida exigible consignada en algún documento, ¿verdad? Porque incluso para la ejecución de crédito hipotecario no hay límite en cuanto a cuál puede ser ese otro documento, simplemente que cuando lo vayamos a presentar a ejecutar tiene que cumplir los parámetros de ser un documento auténtico o autenticado o un instrumento público. Bien, dice Gardés, quien ha escrito sobre este tema, que se trata de la ejecución del crédito garantizado con hipoteca y por tanto eso yo les había adelantado que traía repercusiones luego a lo largo del proceso, porque va a permitir, si lo que se ejecuta es el crédito y el bien hipotecado no alcanza para cubrir el crédito, va a permitir o va a viabilizar en este mismo juicio la ejecución de otros bienes, no solamente del bien hipotecado. Por eso sostiene Gardés que tratándose de ejecución del crédito está garantizado con hipoteca, conviene no solamente demandar al deudor, al hipotecante, sino también demandar al deudor, precisamente porque se va a intentar, si no fuera suficiente ese bien hipotecado para cubrir la deuda, con otros bienes. En cuanto a hipótesis de solidaridad pasiva, cuando ese tercero no es además un deudor, sino que es simplemente un responsable, no resulta clara la posibilidad de extender los efectos de la cosa juzgada, obtenida en el proceso de ejecución, cuando se sigue solamente con el deudor. Es decir, aun cuando haya solidaridad pasiva, si únicamente hubiéramos planteado, imaginen ustedes que hay si fueran dos deudores y hay una hipoteca constituida por uno solo de esos dos deudores, en principio no sería cuestionable que se siguiera solo contra el deudor que además es el hipotecante y se dejara fuera el otro codeudor solidario. Pero en el caso de que el hipotecante no sea un codeudor y el juicio lo hubiéramos promovido únicamente contra el deudor, no contra el hipotecante, se discute que esa sentencia pueda alcanzarle a ese tercero que garantizó con hipoteca. Y la trascendencia nada más ni nada menos porque estamos después pretendiendo hacer valer esa sentencia que va a ordenar el remate del bien de ese tercero. En cuanto al tema del procedimiento, vamos a ver únicamente aquellos puntos que se salen de lo que es el trámite normal de una vía de apremio que ya estudiamos con anterioridad. La intimación de pago rige lo mismo que ya se dijo para la vía de apremio. En cuanto a la demanda, es la precaución de adjuntar a la demanda, el título de ejecución más la petición de embargo. Se destaca la importancia de pedir el embargo
ya sabemos que el acreedor está garantizado con una hipoteca, pero es muy importante que aparte de esa hipoteca que le otorga una preferencia en el cobro, ¿verdad?, una prioridad, se solicite igualmente el embargo específico sobre el bien. ¿Por qué? Porque eso fija los términos de la relación procesal. Y si el bien hipotecado fuera enajenado con posterioridad a la promoción del juicio y a la traba del embargo, no habría necesidad de traer al proceso al adquirente de ese bien. Sin embargo, si no trabamos la medida cautelar cuando empezamos el juicio y luego cuando ya está en trámite el juicio, cambia la titularidad del bien, el bien hipotecado se vende, nosotros tendríamos que volver a traer al proceso, volver a empezar para traer al proceso a ese nuevo adquirente, con lo cual sería obviamente un atentado al principio de economía procesal. Por eso entonces es realmente muy importante que se embargue con un embargo específico el bien hipotecado. En cuanto a la posibilidad de mejorar el embargo en caso de insuficiencia del bien hipotecado para cubrir el crédito, allí hay dos posiciones. Una posición que es favorable, y lo mismo ocurre con la jurisprudencia, está dividida, una posición que es favorable a que se afecten otros bienes que no sean el bien hipotecado, y una posición doctrinaria que está en contra. El gran problema que plantea es que aún dentro de aquellos que están proclives a aceptar que se embargue otros bienes fuera del bien embargado, que dentro de esa posición está Gardel, Tribunal Séptimo, Quinto, etc., hay que tener cuidado porque Tribunal Quinto, por ejemplo, tiene jurisprudencia bastante actualizada en cuanto a que la ejecución de los otros bienes que no son el hipotecado no se pueden realizar dentro de esta misma etapa de vía de premio. Y que si estamos pidiendo el embargo de un o de otro bien, o incluso un embargo genérico respecto del deudor, estamos renunciando a la vía de apremio y eso determina que el proceso se siga, pero como juicio ejecutivo, o sea, una marcha atrás bastante considerable. Repito, es posible pedir embargos de otros bienes que no sean hipotecados, pero cuidado, porque cierta parte de la jurisprudencia y la doctrina entiende que si estamos pidiendo embargos de otros bienes que no son los bienes hipotecados que estamos tratando de ejecutar en este juicio de ejecución de crédito hipotecario, entonces estamos renunciando a la vía de apremio. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que este trámite, esta ejecución, que parte, digamos, que trata por lo menos, no es que lo logre, pero trata de privilegiar el crédito de este acreedor, que si bien no tuvo un juicio antes, tiene un crédito garantizado con una escritura, es decir, que tiene todo un andamiaje de controles de los cuales se desprende una cierta verosimilitud y por lo cual en teoría por lo menos, lo único que se procura es entrar de lleno a la fase material para poder realizar forzadamente ese bien y pagarle al acreedor su crédito. Eso es pura y exclusivamente en atención a que es un crédito que el legislador ha tenido en cuenta porque es un crédito hipotecario, o sea, un crédito garantizado con hipoteca. Si fuera un crédito común, nadie dudaría que en un crédito común yo voy a ir previamente a un monitorio, es decir, voy a ir a un juicio ejecutivo. Si no tengo, la única forma de ingresar de lleno a la vía de premios con un crédito prendario o un crédito hipotecario. Entonces se dice,
Bien, si se acabó el crédito garantizado con hipoteca o se acabó la garantía hipotecaria, entonces esto pasa a ser un crédito común y como tal tiene que ir a la vía de juicio ejecutivo. Tiene que dar la marcha atrás y recorrer el camino que habría recorrido si no hubiera sido un crédito hipotecario. Entonces, con respecto a este embargo de bienes no hipotecados, cuidado. Gardere sostiene que no es necesario promover otro proceso respecto de los bienes no hipotecados. Y dice porque la renuncia a los trámites de juicio ejecutivo se refieren al crédito asegurado, al crédito, no a la hipoteca. Mientras permanezca insatisfecho el objeto del proceso, que es la satisfacción del crédito, aquella cantidad de dinero líquida y exigible, mientras a mí no me paguen aquella cantidad de dinero líquida y exigible, este juicio no agota su objeto y en consecuencia el único tope que tengo que tener cuidado para no salirme de la vía de apremio es el crédito. Si lo que estoy reclamando son 135.000 pesos, lo único que yo tengo garantizado que me permite estar dentro de esta estructura de vía de apremio es que se me satisfaga los 135.000 pesos. Si por ventura lo que estoy pretendiendo es más dinero, por la diferencia tendré que recorrer el camino que recorre cualquier ciudadano, es decir, el juicio ejecutivo primero y cuando tenga la sentencia en la mano recién ir a la vía de apremio. La otra parte, sobre todo, digamos, son los estudiosos del derecho civil, entienden que no se puede ejecutar los otros bienes en la vía de apremio, sino que hay que ir al juicio ejecutivo, a la estructura monetaria. Repito, ¿por qué? Porque entienden que acá es la ejecución del bien hipotecado. Vieron que depende de dónde se ponga el acento. Unos ponen el acento en el crédito y otros ponen el acento en el bien hipotecado. Quienes ponen el acento en el crédito, dice, se puede embargar y ejecutar el bien hipotecado y se puede embargar y ejecutar otros bienes para cubrir el crédito. Quienes ponen el acento en la hipoteca, dice, lo único que se puede ejecutar en este juicio es el bien hipotecado. Obviamente hasta el límite de crédito. Luego no hay particularidades con el resto del trámite, únicamente anoto allí una sentencia del Tribunal Tercero que entiende que en el caso no es discutible la nulidad del título por falta de los requisitos esenciales para su validez, y allí las dos posiciones, el criterio restringido y el criterio amplio para la interpretación de esta expresión, el pago, que no merita mayores comentarios, pero sí decía la sentencia del Tribunal Quinto que rechaza la interposición de excepciones o presupuestos que sean relevables de oficio. Recordemos que relevables de oficio son la caducidad, la cosa juzgada, ¿verdad?, la litispendencia. Entonces, según Tribunal Tercero, hay que limitarse únicamente a las excepciones establecidas por el legislador, lo que a mí en lo personal no me satisface mucho, porque me cuesta entender que si la excepción oponible fuera, por ejemplo, la cosa juzgada, el tribunal se niegue a considerarla. Decía las dos interpretaciones, la restrictiva, ¿verdad?, dentro de la cual se encuentra Taribo, Simón, Tribunal Tercero, Tribunal Cuarto, y la interpretación amplia, en la cual se pueden oponer no solamente aquellas excepciones que digan con relación a los vicios del consentimiento del contrato de hipoteca, falta de capacidad, consentimiento, causa o inobservancia de la solemnidad, que en el caso de la hipoteca es el otorgamiento de la escritura pública, sino también, dicen, aquellos que lo hacen inhábil como título de ejecución. Y nosotros, cuando definimos un título de ejecución, decimos que es aquel que
siendo uno de los enumerados por la ley, contiene una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida exigible. Entonces, si aun siendo uno de los enumerados por la ley, no contiene una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida o esa cantidad de dinero no es exigible, sea porque haya habido quita, espera, confusión, novación, remisión, nulidad, entonces no habría título, digamos, habría inhabilidad del título. No habría el título en los términos que la ley y eso es lo mismo que decir que el título es inhábil. En esa posición se encuentra Teitelbaum, González Miragaya, Bonfinkel, Valentín y Garderes. Plantea una problemática particular, el tema de la excepción de prescripción y la pregunta que corresponde hacerse es si se puede oponer la excepción de prescripción cuando se renunció a los trámites del juicio ejecutivo. Si nosotros vamos al Código Civil, vemos que la excepción de prescripción dice que se puede oponer en cualquier momento. ¿Qué pasa? No puedo no oponer si renuncié a los trámites del juicio ejecutivo. Las dos posiciones. La de Carneri, que sostiene que no se puede oponer cuando hubo una renuncia, y la que entiende que sí que se puede oponer porque renunciar a ser oído sobre la prescripción equivaldría a renunciar a la prescripción misma. Otra particularidad en este tema de las defensas es que cuando se tratara de un título de valor, el que recogiera el crédito, ¿verdad?, o la ley de cheques, hay alguna posición particular, la del Tribunal Cuarto, que ha entendido que las excepciones admisibles serían las del 108, por ejemplo, del Decreto Ley 14.701, por encima del 379.2 del CGP. Esto es realmente importante considerarlo. O sea, en principio sabemos que si estamos en una vía de premio, las únicas excepciones admisibles son las que vimos antes: inhabilidad del título, ¿verdad?, por falta de los requisitos esenciales, y pago. Punto. La discusión eventual, aislada, de las excepciones oponibles de oficio o la denuncia de ausencia de presupuestos procesales, hasta allí, digamos, más o menos está todo, digamos, hay unanimidad. Podrá haber discrepancia en cuanto a criterio de inhabilidad de título, pero hasta allí no habría discusión en cuáles son las excepciones oponibles. Sin embargo, tratándose de un título de valor, el Tribunal Cuarto ha entendido que las excepciones oponibles son las de la ley de títulos de valores, que el elenco es mucho más amplio, obviamente, de excepciones que estas dos que prevé el Código. Esta posición del Tribunal Cuarto es apoyada de la doctrina por Finkel, pero, reitero, es una posición que hoy por hoy es minoritaria. En cuanto al caso de una hipoteca que garantiza un crédito consignado en un título de valor, hay que tener cuidado que no corresponde oponer defensas vinculadas al error o dolo o a la ilicitud o causa de la causa o del objeto, porque traer al debate, o sea, como defensa, algunos de estos elementos supondría hacer valer la relación extracambiaria, la relación de fondo, la relación sustantiva. Y como se está en título de valor, allí la jurisprudencia es unánime que no se discute lo que, digamos, corresponda a la relación extracambiaria, la relación de fondo. Y por último, señalar que en cuanto al tema de la usura, la doctrina también y la jurisprudencia se encuentra dividida. Algunos entienden que es admisible y otros entienden que no es admisible. Dentro de los que consideran que la usura es una defensa oponible se encuentran Garderes, Tribunal Primero, y Gorfinkiel. Dentro de los que consideran que no es admisible se encuentra el Tribunal Sexto, que sabemos que está la profesora Cleto en ese tribunal. ¿En base a qué se discute esto? Bueno, en base a que la ley 14.887, que se discute su vigencia, pero establecía en su artículo segundo que no se dará trámite a las ejecuciones, digamos, donde se pretendiera
el cobro de sumas que configuraran la usura. La 17.569 establece que caduca el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos en las hipótesis de usura. Y en consecuencia se entiende que no habría, al establecer que no se dará trámite, ¿verdad?, que hay ausencia de un presupuesto de procedibilidad, o al caducar el derecho no habría cantidad de dinero líquido exigible para reclamar. Entonces, reitero, como defensa oponible se encuentra dividida la doctrina y la jurisprudencia. Con respecto a la citación a acreedores, el otro punto a tener en cuenta es que, digamos, hay dos puntos comparando con la vía de premio. Uno es la posibilidad de fijar contractualmente la base del remate. Esto porque lo establece el Código Civil y además el CGP permite que si las partes hubieran acordado, ejecutante y ejecutado, ¿verdad?, acreedor y deudor, si hubieran acordado la base sobre la cual va a salir a remate el bien, se podría obviar toda la fase de tasación, que es la fase, como ya he dicho con anterioridad, que es, digamos, donde se forma el cuello de botella en los procesos de ejecución, porque es la que genera mayores dilatorias y mayores problemas por la posibilidad que tiene el ejecutado de impugnar en más de una oportunidad la tasación. Previendo la posibilidad de fijar contractualmente, indudablemente los acreedores tratan de dejar este punto ya prefijado cuando se otorgan los contratos. El otro punto, reitero, es el de que habría con alta conveniencia, no es digamos, un problema que genere nulidad, pero sí conveniencia, de que al acto de remate se citen a los demás acreedores hipotecarios. Esto permite que el que adquiera en el remate no tenga necesidad de, o no se vea en el riesgo de que esos otros acreedores puedan perseguir sus créditos contra el bien que acaba de comprar. Porque el 2340 del Código Civil establece que la hipoteca da derecho al acreedor a perseguir la finca hipotecada, sea quien fuera el que la posea, cualquier título que la haya adquirido. Sin embargo, dice el Código, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido los bienes hipotecados en subasta, practicada con citación personal de los acreedores que tengan constituidos hipotecas sobre la misma firma, que es lo mismo que decir que si al acto de remate se citan los demás acreedores, el comprador se ve libre de la persecución de esos otros acreedores una vez que compre. Indudablemente, los acreedores, los adquirientes en remate, es un control que tienen que hacer de verificar que hayan comparecido los demás acreedores, o por lo menos se los haya convocado, se los haya citado al acto de remate. En resumen, entonces, si comparamos la vía de apremio, cuyo título es una sentencia, con la vía de apremio, cuyo título es un crédito hipotecario inscrito en que se haya renunciado a los trámites del juicio ejecutivo, los puntos entonces, digamos que acabamos de ver son el tema del título, ¿verdad? Controlar que la hipoteca esté inscrita, que esté el pacto de renuncia, el tema de la legitimación, que cuando el hipotecante no es el deudor, conviene demandar a ambos. También la conveniencia de la traba de embargo específico sobre el bien hipotecado, la problemática que se plantea cuando además del bien hipotecado se pretende o se embargan otros bienes que no son hipotecados, con el riesgo que supone que algunos tribunales entienden que en esos casos se retrocede al juicio ejecutivo. En materia de defensas, el tema de la prescripción, el tema de cuando se trata de un título de valor, la posibilidad de oponer las excepciones recogidas
en el decreto ley 14.701, la posibilidad de obviar toda la etapa de tasación, fijando contractualmente las bases del remate, la conveniencia de citar a los acreedores hipotecarios al remate. Esto en cuanto, digamos, lo que acabamos de ver a la ejecución normal, por decirle de alguna manera, la ejecución común hipotecaria. Pero la ley 18.125 reguló otra ejecución que denominamos la ejecución, la ley la llama, la ejecución simplificada. Bueno, ¿qué es esto de la ejecución simplificada? Es una ejecución que es, digamos, que se puede dar para contratos otorgados a partir de la vigencia de la ley, o sea, desde el 21 de mayo del 2007 en adelante. Y para pretensiones de cobro de sumas de dinero líquidas exigibles que sean provenientes de créditos garantizados con hipotecas, pero con una particularidad, que esos créditos hayan sido destinados o estén destinados a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de vivienda. Y además que el acreedor sea una institución de intermediación financiera, pública o privada, o fiduciarios por fideicomisos financieros. Además, se exige para que encuadre dentro del marco de esta ley que haya sido instrumentado todo el crédito y la garantía en un instrumento único y que ese acreedor, además de ser una institución financiera o un fiduciario, sea el primer preferente del cobro, no considerándose, digamos, que haya problemas si hay una hipoteca recíproca. Es decir, la hipoteca recíproca no contaría como un primer preferente al cobro de los efectos de ingresar en el marco de esta ley. Entonces decía que el objeto de este tipo de ejecución es la pretensión de cobrar una suma de dinero con la realización forzada del bien hipotecado. Y si hubiera, digamos, necesidad de cobrar un saldo porque la enajenación del bien hipotecado no fuera suficiente para cubrir ese crédito, entonces habría que gestionar un juicio ejecutivo posterior o simultáneamente en el caso de que se supiera anticipadamente que el valor de ese bien no va a dar para cubrir el crédito. Hay un requisito de procedibilidad que establece la ley, que se puede reclamar el total de la deuda siempre que hayan transcurrido 90 días. O sea que si lo que se pretende es el cobro de toda la deuda, hay que esperar 90 días desde que se hizo exigible el pago de una cuota. En cambio, si lo único que se pretende es reclamar lo vencido, se vencieron 3 cuotas, quiero reclamar 3 cuotas, se vencieron 2 o quiero reclamar esas 2, entonces ahí no es necesario guardar 90 días. Ahora bien, si yo quiero reclamar las que vencieron y las que están por vencer, porque usualmente en los contratos se suele pactar que el no pago de una cuota o de X cuotas hacen exigible la totalidad de la deuda, en ese caso no puedo promover la ejecución hasta transcurrido 90 días de vencida el plazo que había para pagar la cuota correspondiente. En cuanto a la competencia del tribunal, acá hay una particularidad, digamos. Hay varias particularidades. Primero, que el tribunal competente no es el mismo que establecen las reglas para la ejecución hipotecaria común, porque habíamos dicho que la ejecución hipotecaria común, tratándose de una pretensión personal, se aplicaba al artículo 21 de la LOT, lugar de cumplimiento de la obligación. Bien, acá la ley de antemano está sacando está inaplicando esa disposición, está diciendo que el competente es el lugar de ubicación del inmueble, que es el criterio que se utiliza para las pretensiones reales. Bien, esa competencia queda establecida tanto para la intimación como para el proceso principal, para la ejecución. Segunda particularidad, la ley prevé expresamente la prórroga de competencia. Habíamos dicho que usualmente en la hipoteca común, en la ejecución de hipoteca común, el tema estaba en que en los contratos de hipoteca se preveía normalmente la prórroga de competencia. Acá está prohibida especialmente. Y tercer punto, que
digamos que es particular en esta ejecución, es que la modificación del crédito no altera la competencia. Me explico. Habitualmente transcurre un tiempo entre la fecha de la intimación y la fecha de la ejecución. Por cuestiones prácticas o a veces hasta por el transcurso de los plazos, evidentemente eso altera la cuantía del asunto. Si yo intimé el pago en diciembre y tengo que esperar todo enero por la feria judicial y resulta que porque se dilata el trámite, es una institución financiera, etcétera, etcétera, plantea la demanda recién en el mes de marzo, hay todo un periodo de actualización de la deuda que va desde diciembre, de que intimé el pago, hasta marzo. Bien, si nosotros aplicamos las reglas comunes de que están establecidas en la LOT, en el artículo 47, sabemos que esa actualización de deuda puede alterar la competencia porque hay que considerarla. Es decir, alteraría la competencia. Si hubiera sido competente, por ejemplo, un juzgado de paz, la cuantía sobre todo, ¿verdad? Entonces podría ingresar, si estuviera en el límite, en la competencia un juzgado de letrado de primera instancia. Esta ley establece que esa modificación del crédito que opera indudablemente entre la fecha de la intimación y la presentación de la demanda de ejecución no va a alterar la competencia, va a quedar fija la competencia del tribunal de la intimación. Ingresando a lo que es el trámite, ya tenemos otro elemento distinto en lo que hace a la intimación de pago, a la fase preparatoria. En esta ejecución solo está permitida la intimación de pago judicial. No están permitidas ni la intimación por telegrama colacionado, ni por acta notarial, ni por alguacil. Ese es el primer punto en relación a la intimación. Mucho más importante, la omisión de la intimación genera nulidad absoluta. Con lo cual acá dejamos de lado el debate de qué pasa si no se intima o si se intima. Recordemos, en la vía de premio se discute qué pasa si se omite esa intimación de pago previa. La parte de la doctrina entiende que se genera una nulidad relativa y como tal convalidable, por silencio. Sin embargo, si el demandado, el ejecutado, hiciera valer la ausencia, podría declararse la nulidad de esa ejecución hecha sin la previa intimación. Sin perjuicio de eso, otros tribunales entienden que, aplicando los principios relativos a las nulidades, al no generar indefensión, terminan no declarando la nulidad de lo actuado por la falta de intimación. En esta ejecución, si se omite, ya está de antemano establecido, genera nulidad absoluta. Lo que, digamos, tiene bastante sentido. Pensemos que no es un particular con otro particular, sino que es una institución financiera, de intermediación financiera, o incluso un fiduciario. Bueno, hay que tratar de evitar las ejecuciones sorpresivas. Y además por otras particularidades que vamos a analizar ahora. Tercer punto de diferencia en cuanto a la intimación de pago. El plazo de intimación ya no son 3 días, sino que son 10 días. Y cuarto punto que hace en particular esta intimación es que la intimación tiene que ir acompañada del título, de la liquidación efectuada y de la mención a apertura de cuenta en la institución acreedora. Recuerden que acá hay una institución acreedora, entonces esa institución tiene que abrir en su propia institución una cuenta para que ese deudor pueda depositar. Digamos, lo más trascendente es que se agrega el título, pero como esta intimación es judicial, no va a generar mayores problemas. ¿Por qué? Porque el título va a quedar agregado en el juzgado. No es que le estamos dando, como si fuera una intimación realizada, ¿verdad?, por vía de telegrama colacionado de acta notarial, no le vamos a estar entregando el título al ejecutado, al futuro ejecutado. El intimado, a diferencia de las demás hipótesis, puede hacer manifestaciones en los autos, de las cuales se va a dar noticia al acreedor. Siempre se entendió que la intimación era un acto que se agotaba en sí mismo, que en consecuencia el intimado no podía o no debía hacer manifestaciones en el expediente, y si las hacía, se desconsideraban
porque el acto de intimación se agotaba con la intimación. Todo lo que venía después de la intimación era al juicio correspondiente, a la etapa correspondiente del contradictorio. Pues bien, esta ley habilita a que ese ejecutado, o ese futuro ejecutado, realice manifestaciones en los autos. Y también le habilita a consignar en la cuenta con carácter de imputación legal, evitando toda la problemática de tener que salir a consignar la deuda o parte de la deuda si el acreedor no le quiere recibir el pago, que es lo que acontece en las demás ejecuciones. Siguiendo con el proceso, la particularidad que tiene la presentación de la demanda es que ya no vamos a poder agregar el título lo agregamos con la intimación, pero sí hay que dar todos los elementos, porque como vamos a ver, es una ejecución que casi que como trámite judicial prácticamente termina inmediatamente cuando se dicta la sentencia, porque todo estaría, digamos, extrajudicial. Entonces, para que el juez pueda dictar una sentencia que va a ser una sentencia mucho más compleja que la que estamos acostumbrados a ver en lo que es una vía de premio o incluso en una ejecución hipotecaria común, ese acreedor tiene que presentar una liquidación actualizada, un certificado notarial que tiene que incluir el estudio de los títulos, indicar a quién se tiene que notificar, indicar cuáles son las prevenciones que hay que realizar para los futuros adquirentes o los interesados en adquirir, tiene que proponer al rematador, tiene que decir cuáles son las condiciones del remate y tiene que agregar la cédula catastral. Otro punto de diferencial en esta demanda es que no es necesario, no corresponde el pago del impuesto a las ejecuciones, que sí corresponde tratándose de las demás ejecuciones. Luego sigue la sentencia. Decía, es una sentencia con contenido, en principio se admite la ejecución, muy complejo, porque va no solamente a condenar el pago y a disponer la ejecución y la adopción de la medida cautelar correspondiente, ¿verdad?, el embargo, sino que ya va a decretar el embargo, el remate, ya va a designar rematador, ya va a establecer las condiciones del remate, va a decir, va a disponer que el acreedor otorgue la escritura, si en el caso de que el adquirente sea un tercero, si el adquirente en el remate es el acreedor, en ese caso va a ser el juzgado el que va a otorgar la escritura. Y va a disponer la notificación de admisión del mandado y de los acreedores hipotecarios. O sea, tiene un contenido bastante más extenso y detallado que una sentencia común de una vía de premio. Si esa sentencia rechazara la ejecución, se aplican, digamos, las disposiciones normales, apelable con efecto suspensivo. El eventual contradictorio con el plazo de 10 días y con una ampliación a lo que hace el elenco de excepciones oponibles. Está ampliada, son limitadas porque solo esas pueden establecerse, pero están taxativamente establecidas, o sea, estas y solo estas son las defensas oponibles: incompetencia, falta de capacidad de la parte o su representante, falta de representación, nulidad por falta de intimación previa, litispendencia y cosa juzgada, transacción, pago y prescripción, caducidad en la inscripción de la hipoteca, falta de los requisitos esenciales para la validez de la hipoteca. Siempre teniendo en cuenta que hay una limitación probatoria, y en esto los tribunales son contundentes, se debe acompañar la prueba documental de las excepciones opuestas, que es la única probanza admitida, o indicar el poder de quien se halla. Siempre queda la vía de que si carecemos de esas pruebas, podemos ir al juicio ordinario posterior. Pero cuidado, porque si no se acompañara las excepciones con la prueba documental o la indicación, porque pudiera ser que no tuviéramos el documento en nuestro poder, que lo tuviera un tercero, entonces tenemos que indicar para que se agregue ese documento. Entonces procede, decía, si nos acompaña, el rechazo liminar de las excepciones, que se establece es apelable sin efecto suspensivo, con toda la problemática que genera una apelación sin efecto suspensivo. Si en cambio hace lugar, porque entiende que es procedente sustanciar, acá viene otra particularidad
y que la diferencia notablemente de la ejecución común es que el contradictorio en esta ejecución no va a ser como el de la vía de premio. Y recordemos que en la vía de premio y en la ejecución hipotecaria común, si había oposición de defensas, se remitía a las audiencias del juicio ejecutivo, que no son ni más ni menos que una remisión a la preliminar y a la complementaria, o sea, a las dos audiencias. Ahora bien, si hay contradictorio en esta ejecución simplificada, no vamos a tener primera audiencia y segunda audiencia, sino que vamos a tener el trámite de los incidentes. Esto significa, en términos prácticos, que de ese escrito de oposición de excepciones, si es admitido liminarmente, se va a dar un traslado por 6 días al ejecutante. Si correspondiera realizar prueba, se va a fijar una audiencia, y si no correspondiera realizar prueba, se va a dictar directamente la sentencia fuera de audiencia, porque la remisión es al trámite de los incidentes fuera de audiencia. Y prevé específicamente la ley 18.125 que en el caso de rechazo de pruebas sería apelable con efecto diferido, algo que es de algún modo similar al contenido del 147 del Código. Luego de eso, obviamente, viene el dictado de la sentencia y los medios impugnativos admisibles, con una particularidad realmente notable en este punto. Sí es casable la sentencia que resuelve las defensas en este tipo de ejecución simplificada. Y además admite juicio ordinario posterior, pero limitado. Nosotros estamos acostumbrados, porque además el 269 establece que cuando no es casable aquella sentencia, que se tramita un expediente que admite un juicio ordinario posterior. Entonces sabemos, por ejemplo, que si el juicio ejecutivo admite un juicio ordinario posterior, la sentencia que resuelve el juicio ejecutivo no sería casable. Y así vamos razonando con respecto a todos los procesos. Aquellos que admiten juicio ordinario posterior, no, es más, cuidado, porque el 269 no dice juicio ordinario posterior, dice juicio posterior, puede no ser ordinario. Bien, esos procesos que admiten un juicio posterior, un juicio revisivo posterior, no son casables. Sin embargo, vemos acá, y eso es, digamos, lo que resulta un poco extraño, es que admite la casación y también admite juicio ordinario posterior. La particularidad entonces está en que la casación se puede interponer respecto a la sentencia obtenida en después de esa oposición. Sin embargo, el juicio ordinario posterior está limitado solo respecto de las defensas que no estén dentro del elenco de las permitidas. Entonces, por eso es que eso es lo que explica, es que en esta hipótesis en particular se admita casación y juicio ordinario posterior, pero no se contradice entonces con las disposiciones de fondo que impiden que vaya en casación aquella sentencia que admite un juicio ordinario posterior. Repito, el juicio ordinario está limitado a aquellas defensas distintas a las permitidas por el legislador. Luego, con respecto al resto del trámite, no va a proceder la tasación porque la ley establece que se rematará sobre la base del 75% del valor catastral al mejor postor sobre esa base. Viene la parte de aceptación del cargo por parte del rematador, la fijación de la fecha de remate, la publicidad, que en este caso está establecida en 3 días, que debe hacerse en el Diario Oficial y otro periódico, y el acto de remate que va a ser presidido por el rematador y no por a un funcionario del juzgado o por el propio juez. Y en caso de frustración se prevé la adjudicación directa al ejecutante. El depósito de la seña por parte del rematador, que tiene 3 días hábiles para depositar, y la rendición de cuenta, que tiene 10 días hábiles. En esencia, los pasos son iguales que en una ejecución común.
A diferencia de la ejecución común, no corresponde la aprobación del remate, con lo cual no va a haber una resolución, como hay en la vía de apremio o en ejecución hipotecaria común, de juez aprobando el remate, ni las cuentas del rematador. Porque el remate se hace bajo la absoluta responsabilidad del rematador y del escribano del acreedor. Luego viene la fase de depósito de saldo del precio, la escrituración y levantamiento de embargos, con la particularidad de que si el adquirente es el ejecutante, esa escritura va a ser otorgada por el juez, y si el adquirente es un tercero, quien va a otorgar la escritura es la institución financiera o el fiduciario. Y el sobrante se deposita en el Banco de la República. Respecto a la desocupación del bien, la vía procedente es el 364 del CGP, el proceso de entrega de la cosa. No hay que identificar a los ocupantes o los poseedores, y en lo demás es similar a la entrega de la cosa o al juicio de entrega de la cosa posterior o digamos al cual acude el mejor postor para poder recuperar el bien si el bien estuviera ocupado. En resumen, entonces, si comparamos esta ejecución hipotecaria de la ley 18.125 con la ejecución hipotecaria común, las particularidades están dadas en la competencia, ya habíamos dicho, distinto tribunal, un criterio como si se aplicara, se tratara de una pretensión real, la prohibición de la probada competencia, que queda fijada con el monto intimado, las particularidades de la intimación, ¿verdad? Y con respecto al título, que no es cualquier préstamo, sino el préstamo destinado a adquisición de vivienda, la legitimación del pacto de renuncia que ya está establecido en la ley, la legitimación de quién puede ser legitimado activo, únicamente estas instituciones y siempre que sea el acreedor, primer acreedor preferente al cobro, el requisito de la plausibilidad, el tema de que en la demanda no se acompaña el título, sino que eso se hace en la intimación, pero sí la demanda con el certificado notarial, cédula catastral y la liquidación actualizada, el contenido más amplio de esa sentencia, las defensas que son distintas, son más, pero también están taxativamente establecidas, que el contradictorio no se va a tramitar por la vía normal de una primera y eventual segunda audiencia, sino el trámite de los incidentes, y que, a pesar de que admite casación, también admite un juicio ordinario posterior, pero limitado a las defensas no opuestas. Luego el tema de que no procede la tasación y, digamos, las gestiones de remate, escrituración y liquidación que acabamos de mencionar. Habíamos hablado de que había una ejecución extrajudicial, que era la ejecución de crédito hipotecario, con respecto cuando el acreedor es el banco hipotecario, que está en la ley 9.678 y que no requiere renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, y aquella liquidación cuyo acreedor es el banco hipotecario, que también es extrajudicial y establecida en la Carta Orgánica, que tampoco requiere renuncia. Con respecto a esta ejecución administrativa, Biurrum sostiene que viola la garantía del debido proceso. ¿Por qué? Porque falta la imparcialidad de un tribunal, de la intervención de un tribunal, porque no hay actuación jurisdiccional, es administrativa. Lo único que hay es eventualmente un control administrativo a través de recursos y de última la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y porque le faltarían los demás caracteres de la jurisdicción, la eventualidad de una cosa juzgada y un contradictorio con todos los controles del debido proceso. Si quieren ampliar, allí cito doctrina, trabajos de Galderes,